Ha sido considerado tal vez el primero, el más emblemático de los jueces de nuestra magistratura que se enfrentó a la dictadura, cuando ya en los años 80 rehusó aplicar la ley de amnistía para uno de los más significativos casos de crímenes contra los derechos humanos, aquellos que se atribuyeron al llamado Comando Conjunto que lideraba la Fuerza Aérea de Chile. Eso le costó incluso sanciones por parte de la Corte Suprema. Estamos hablando del ahora ex magistrado integrante del máximo tribunal del país, Carlos Cerda, famoso además por la redacción de sus fallos, que hizo una larga carrera en el Poder Judicial, que fue durante numerosos años ministro de la Corte de Apelaciones, que solo en 2014, después de haber sido postergado su ascenso a la Suprema e incluso humillado, se ha dicho, al rechazarse ese nombramiento, asumió justamente en el máximo tribunal del país, nombrado por la entonces presidenta Michelle Bachelet, propuesto por ella al Senado. Bueno, hay un montón de casos de la mayor importancia histórica que le tocó investigar y dirigir al ahora ex magistrado Carlos Cerda. Y lo tenemos aquí en el estudio de ADN Hoy, cuando recién la semana pasada terminó con su despedida del Poder Judicial al cumplir 75 años de edad reglamentaria para el retiro de los jueces en Chile. Magistrado Carlos Cerda, lo seguimos llamando así. Muchas gracias por estar acá en ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes, Mauricio, Mirna, y gracias a la radio ADN. Magistrado, partamos por el pasado, vamos a hablar sobre el presente de todas maneras, pero a usted le tocó en particular enfrentarse en momentos distintos a dos personajes clave de nuestra historia. Antes de Pinochet le toca enfrentarse a quien fuera comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ex integrante de la Junta Militar, estamos hablando de Gustavo Lee Guzmán, cuando usted el año 86 dicta el procesamiento contra 40 personas que integraban este llamado Comando Conjunto en el famoso caso de los 13 personas que fueron detenidas y desaparecidas, entre ellas 11 del Partido Comunista y entre ellas también una mujer embarazada. Yo quiero preguntarle específicamente y partir por la figura de Gustavo Lee Guzmán. En el año 1991 tuve la oportunidad de entrevistarlo, ya se había entregado el informe RETIC y él señala en una entrevista a Televisión Nacional de Chile que él se siente responsable de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. ¿Hubo un cambio en él? ¿Cómo observó usted ese cambio? Lo primero, Mirna, es que en verdad uno como juez no se enfrenta a alguien que es acusado o imputado de algún delito, ¿no? De tal manera que yo no me enfrenté ni al general Lee ni al general Pinochet. Es el pueblo de Chile el que exige esclarecer denuncias, y ese esclarecimiento supone lograr la verdad. En la búsqueda de la verdad, el juez cumple ese mandato que le otorga el pueblo de velarla, y si es del caso hacer justicia aplicando entonces las sanciones que el derecho establece. Hecha esta aclaración previa, yo tengo para mí que cuando me correspondió la investigación que tú individualizas, Mirna, interrogar al general Lee y luego hacer efectiva su responsabilidad declarándolo reo, él estaba en una situación política al interior de la entonces Junta de Gobierno y todo lo que ocurría. En verdad en esa época ya había dejado de ser Junta de Gobierno, ¿no? Es que él parece, da la impresión por lo que han informado los medios, y algo pude yo como intuir, porque en los diálogos uno después de tantos años de pesquisa va captando cuáles son los hilos, las intenciones, ¿no? Bueno, las visiones del interrogado. Me da la impresión, vuelvo, que él tenía un conflicto interno. Él aparecía hasta cierto punto, tal vez, discrepando de las decisiones, los lineamientos más duros, el eje central de la dictadura. Y en ese contexto, sus maneras de responder al interrogatorio, ¿no? Se balanceaban entre esto de la fidelidad al dictador y la dictadura, y por otra parte el representarle a la comunidad que él dentro de ese esquema era una suerte de excepción. Creo
creo que ese es el esquema. En ese sentido, lo que pude conversar con él, si no me equivoco, fueron 3 largas conversaciones, interrogatorios a solas yo, en su casa, ¿no? Recuerdo un segundo piso muy amplio, mira, del tamaño tal vez de este estudio o poco más, con implementos para oír buena música, de la mejor calidad, música selecta, estupendo. Así que, por lo demás, los interrogatorios los hicimos escuchando música. ¿Pero él se sentía responsable tal como lo refiere una vez que se produce la entrega del informe Rettig? No recuerdo que alguna de las personas que yo haya interrogado como victimarios, entre ellos el general Lee, hayan reconocido participación abiertamente como para poderte contestar afirmativamente, es decir, sí, se sentía culpable. No estoy en situación de llegar a ese extremo. Magistrado Carlos Cerda, usted, toda la investigación del llamado caso del Comando Conjunto, con todos los casi 40 procesamientos que le tocó resolver el año 1986, si mal no recuerdo. Así es. Le valieron la oposición interna de todo el Poder Judicial. Tanto así que esa medida fue finalmente neutralizada, lo sacaron a usted del camino, en fin, y porque usted básicamente se negó a aplicar la ley de amnistía, el decreto en realidad de amnistía, que antes de investigar hasta el final, esa fue, entendemos, su doctrina. Todo esto le valió finalmente a usted ser mal evaluado, mal calificado por sus superiores en esa época de la Corte Suprema, hasta el punto de que estuvo al borde de la expulsión, cuando ya estábamos en democracia. Usted llegó al punto de pedir excusas y entrevistarse con cada uno de los integrantes de la Corte Suprema, buscando que ellos reconsideraran esa medida. Muchos dicen... y se plantea, por ejemplo, en el libro negro La justicia chilena de la periodista colega nuestra Alejandra Matus, ven que esto fue una humillación. A la luz del tiempo que ha pasado, de la carrera que después hizo, siendo nombrado en la Corte Suprema, de la forma en que fue despedido el otro día, entre aplausos, entre todo el personal del Poder Judicial, ¿cree que valió la pena? De todas maneras. ¿Por qué? ¿Cómo lo ve a esta altura? Bueno, porque se trataba de amparar realmente, eficazmente los derechos esenciales de las personas, ¿no? Estamos hablando, derechos esenciales, pero claro, derechos esenciales son también los derechos que llamamos económicos, sociales, culturales, ¿no? Como el derecho al trabajo, ¿no? Pero aquí estamos hablando mucho más que eso, siendo aquello ya por sí mismo suficiente para que un juez se la juegue, ¿no? Aquí en la vida era la integridad física, la integridad psíquica, las igualdades, las libertades en sus niveles más elementales, ¿no? Y por lo tanto, nunca creo yo, ¿no? Mauricio, es una postura que me tocó mucho, fíjate, defenderla en Colombia y en Bolivia, en épocas en que hace 20, 25 años, tal vez más o menos, ellos tenían el sacrificio de fiscales que perseguían, investigaban temas de droga, etcétera, y empezaron a haber asesinatos. Entonces me tocó dar conferencias allá en que justamente el tema era este: ¿cuál es el límite del compromiso de un juez? Es que ese comprende también la vida, sacrificando por tanto a los suyos. Bueno, por eso digo, desde mi perspectiva, ese límite no existe. Cuando uno jura que va a aplicar la Constitución y la ley dictada conforme a la Constitución, que hoy día significa además conforme al derecho internacional, eso significa realmente, sin límites, defender la vida de los demás. ¿Por qué? Porque lo único que justifica que uno sea juez es justamente representar a la comunidad entera, sin ninguna excepción, en la defensa de los derechos. ¿Se sintió finalmente, al culminar su carrera en la Suprema, reivindicado después de lo que le tocó enfrentar? Mira, la respuesta requiere una distinción básica. Uno, nunca necesité ser reivindicado por el pueblo, porque el pueblo de Chile siempre, dentro de lo que pudo ir sabiendo paulatina y progresivamente, entendió este proceder. Y hasta el día de hoy yo me siento el juez de los chilenos.
Y en la otra parte de tu pregunta, que a lo que tú apuntas me doy cuenta, en lo institucional, a ver, nunca hubo una reivindicación formal, tampoco tenía por qué haberla, creo yo, pero sí siempre me he sentido integrado con mis compañeros, aún en los desacuerdos, aún en la soledad de su tiempo. Las personas son siempre mucho más bondadosas que maldadosas. Estamos conversando a esta hora con el magistrado Carlos Cerda, quien acaba de terminar su periodo en la Corte Suprema. Magistrado, usted fue objeto de un atentado fallido. Eran tiempos duros, donde en general el Poder Judicial jugó a favor de la dictadura. ¿Tuvo miedo alguna vez de que le pudiera pasar algo? Nunca, Mirna. Jamás. Jamás. A pesar de todo lo que se estaba viviendo en esos días. Es cosa de cómo uno quiera verlo. Eso no se mira. Es decir, no me sentía yo perseguido, no obstante haber existido hechos objetivos muy probablemente destinados a atentar en mi contra. Magistrado, más adelante le tocó a usted hacerse parte del caso Rix, que es uno de los casos donde paradójicamente, muchos de los seguidores de Augusto Pinochet dejaron de serlo. Recuerdo muy bien haber escuchado personas absolutamente cercanas a él decir: una cosa es haber perseguido a la oposición de la época, a los comunistas, y otra era robarse la plata. Estamos hablando del caso puntual donde se determinó que el ex dictador se hizo de más de 21 millones de dólares de platas que muchos nos preguntamos de dónde las sacó, habiendo sido comandante en jefe del ejército. Antes de entrar a ese caso, me gustaría compartir con usted, si se puede poner los audífonos, una entrevista que le realicé a principios de los 90 también. Estamos hablando en un momento en que se conocen los cuerpos, digamos, se encuentran los cuerpos de personas presuntamente detenidas desaparecidas, todo esto el año 1991, ya estábamos en democracia, él era comandante en jefe del ejército, esto en el patio 29 del Cementerio General. Y a propósito de eso, se le hace esta entrevista, lo quiero invitar a escuchar lo que él declara en ese minuto. General, ¿podría usted seguir insistiendo en que en Chile no hubo detenidos desaparecidos después de encontrar estos cadáveres? Yo no, señorita, le vuelvo a decir. Hubo una guerra irregular que fue muy bien planeada por la KGB. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero qué economía más grande. Bueno, esa qué economía más grande fue una frase que recorrió el mundo. Estábamos en democracia y ya era difícil que alguien pudiera permitirse un comentario tan brutal como aquel. Pero yo quiero llevarlo a lo siguiente. Usted también tuvo que interrogar, ¿no?, al general Pinochet. ¿Qué imagen tiene usted de quién era Augusto Pinochet? Yo lo interrogo cuando investigo el desfalco, la malversación de caudales públicos en Chile, el caso Rix, que tú muy bien recuerdas, Mirna. En la oportunidad, respondiendo a tu pregunta, ¿qué impresión me deja Pinochet? En la oportunidad yo interrogo a un viejito, Mirna, ese hombre que tú lo escuchas declarar, qué economía más grande, ¿no? Y que va muy de la mano de lo que él quería representar, es decir, una dureza, una desatención a lo que es propiamente la humanidad, que él no la veía, o ellos no la veían en quienes eran simples humanoides, ¿no? Como una especie de ser humano entre el animal y el ser humano, no sé. Entonces, bueno, ese hombre, digámoslo aquí, si se me permite, para usar la terminología, la adjetivación que tú ocupas, brutal, ¿no? Se ha transformado en un anciano que está sentado en una silla con sus piernas abiertas, las palmas de la mano sobre las rodillas, viene campechano, sin ningún afán de aparentar, me da la impresión a esas alturas, poder, tal vez consciente o aconsejado, que él, digamos, enfrentaba a un interrogador que tenía mucho antecedente, ¿no? Y entonces la impresión que me deja es la de un hombre que está en la postrimería, en el ocaso de su vida, con perfecto uso de razón, y que
casi se muestra, y que el auditor me entienda bien, bonachón, ¿no? Tanto que recuerdo, Mirna, que en un momento fueron 4 días en que durante unas 3 horas, con un largo descanso entre medio, hacíamos este interrogatorio precisamente en consideración a su edad, y que la judicatura debía, pensando siempre en la humanidad del racional procedimiento, evitar que cualquiera pudiese luego objetar esta diligencia procesal como alguna que hubiese podido invadir la intimidad de él en ese estado ya de su vida. Y entonces él en un momento me dice: mire, usted no es nada tan malo como me lo habían pintado, me dice, así con esa voz campechana como la que escuchamos recién en la grabación. Entonces yo le contesto: bueno, depende quién le dijo, ¿no? A lo mejor es Pablo, estaba ahí presente Pablo Rodríguez, su abogado, porque el interrogatorio también, los interrogatorios se hicieron en presencia de él, ¿no? Y entonces eso me emula esto de que la pregunta mía: ¿y quién es malo, señor Pinochet? ¿Quién es malo? Y entonces el malo, la respuesta es el comunista, marxista, leninista, etcétera. En un esquema muy simple, digamos, de razonamientos. Es la maldad misma, es el demonio mismo, el infierno, y por lo tanto él se veía, lo digo con total respeto, pero él se veía como un redentor, un mesías, y había salvado a Chile y la humanidad del comunismo, marxismo, leninismo. Y a usted lo catalogaba en esa otra categoría. Mira, hasta entonces por lo menos. No sé, fue un interrogatorio en que era una tensión entre encontrar la verdad, y yo sentía que en una suerte como de bonomía de parte de este ancianito, ¿no? Este viejito campechano que interrogaba yo, estaba el deseo de su parte, creía yo, de confesarme, ¿no? Pero por otra parte, como que había una fuerza interior de lealtad a toda esta cosa impuesta por él mismo, ¿no es cierto?, especie de círculo monolítico, de una unión granítica que constituía la Fuerza Armada, y que nada ni nadie podía destruirlo ni vulnerarlo. Magistrado Carlos Cerda, precisamente en la semana en que usted deja la Corte Suprema, otra sala de la Suprema que usted no integró, la sala penal, terminó resolviendo respecto del caso Rix y el destino de las platas finalmente que se lograron incautar a la familia Pinochet, que no van a ir de vuelta a la familia, sino que al fisco, porque se consideró finalmente, claro, que era una malversación de caudales públicos. Va al fisco y hay bienes que van a ser rematados, que pasan a la llamada tía rica, la caja de crédito perendario. ¿Cómo evalúa ese destino que finalmente tienen esos bienes incautados? ¿Y cómo ve que se termina cerrando este caso después además de la muerte hace años de Pinochet? Mira, no me gusta calificar las decisiones del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y más todavía si vienen de mis compañeros recientes, cuyo empeño por hacer justicia reconozco absolutamente. Simplemente decirte que en parte y muy pequeña parte el Estado de Chile ha obtenido lo que le pertenece. Magistrado, vamos entonces a los temas de la contingencia, y quiero preguntarle, como ex integrante de la Corte Suprema, ¿a usted le parece que los condenados por delitos de lesa humanidad deben ser objeto de indulto presidencial, tal como ocurrió recientemente con uno de ellos, René Cardemil, que sin embargo murió antes de poder materializar su salida del penal? Muy buena tu pregunta, como todas por lo demás, Mirna, ¿no? Hay que hacer una aclaración para que el auditor me entienda, al menos como yo lo veo, ¿no? Cuando se habla de delito de lesa humanidad, mi amigo, mi amiga que escucha, un término un poco desconocido, ¿no? ¿Qué nos quieren decir estos jueces y los abogados con delito de lesa humanidad? De lesa humanidad significa que afectan, lesionan, hieren, ofenden a la humanidad toda. Cuando usted, por razón de la idea que tiene, cualquiera sea, ¿no?, yo lo extermino, no solamente estoy infringiendo el derecho del país, Chile, sino que de la humanidad entera.
porque ni un ser humano que habita este planeta está sujeto a que la propia autoridad del grupo humano, digamos país al que pertenece, lo persiga hasta desconocerlo con su muerte, nada más que por su raza, el color de la piel o lo que piensa, etc. De tal manera que, hecha esa aclaración, cuando el derecho internacional, es decir, ese derecho relacionado con los derechos humanos de las personas de todo el mundo, es lesionado, ese mismo derecho internacional sobre los derechos humanos impide alguna forma de liberar al declarado responsable mediante una sentencia definitiva dictada en un debido proceso, liberarlo del cumplimiento efectivo de la pena. ¿Qué ocurre entonces en la pregunta concreta? Y aquí concluyo, Mirna. En esta situación, es decir, corresponde que en Chile nosotros a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad les permitamos que por razones humanitarias, por ejemplo, salud, terminen su vida en libertad. Yo en lo personal debo distinguir, uno, como no depende solamente del derecho chileno, sino del derecho internacional, que impide algún tipo de liberación de esas personas así condenadas, no estamos en situación en Chile, desde el punto de vista del derecho, en disponer la liberación de esas personas. Pero en otra perspectiva, la personal mía, yo diría, tal vez ha llegado el momento que el derecho internacional, es decir, la comunidad universal, revise este punto y clarifique entonces si, llegado el momento en que una persona ha perdido su conciencia y que simplemente está vegetando hasta que se muera, corresponderá o no que esté en libertad. Personalmente, yo me inclino ante el conocimiento de alguna situación concreta a una respuesta afirmativa. Creo que sería un avance en pro de los mismos derechos humanos establecer una normativa universal en ese sentido. Con una precisión que me gustaría hacer, magistrado Cerda, el término que usted usa es liberación. Quienes defienden este tipo de decisiones, por parte en este caso del presidente, alegan que no se trata de una liberación, sino de una conmutación de pena o un reemplazo de la prisión por el arresto domiciliario, por ejemplo. Tienes toda razón, Mauricio. Quise enfatizar el tema ante el auditor que no hace... Pero ni aún el reemplazo de pena es permitido por el derecho internacional hoy. Así me parece. Ya. Magistrado Cerda, usted decía brevísimamente, porque estamos sobre el tiempo, que en Chile hoy se están violando los derechos humanos y describió 3 frentes: los niños del sistema de protección Sename y derivadas, los inmigrantes que enfrentan adversidades en este país y la situación de los presos en las cárceles. Esos son los 3 lugares donde diría que se violan los derechos humanos y estamos haciendo algo para terminar con ese Te agradezco mucho tu pregunta, Mauricio, porque yo creo que es muy importante no centrar el tema de la violación de los derechos humanos en Chile, desde el punto de vista cultural, ustedes que me escuchan, ¿no? Históricamente, es decir, se violaron los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Claro, eso fue algo salvaje, digamos, en todo sentido inhumano. Pero hoy, en lo que creemos que es democracia, y que hay que perfeccionar mucho todavía, estamos rodeados de violaciones a los derechos humanos. No respetamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque los tribunales de familia, que tenemos excelentes jueces de familia a través del país, hemos mejorado todo el sistema procesal, no están en situación de asegurar que se cumpla lo que ellos van disponiendo, auditor y auditora, respecto del niño en situación vulnerable. Por ejemplo, drogadicto inicial, hay que hacer un tratamiento. Disponen un sistema de tratamiento con internación, muchas veces no existe una vacante donde el niño puede ingresar. Sigue pasando el tiempo y el niño ya fue mucho más difícil que tuviese un remedio y entra a una vía, delictiva o algo semejante. Por poner un solo ejemplo, ¿no? La situación de los presos en verdad están mucho peor que los leones en las jaulas del zoológico.
Y lo digo así, sin exageración. Si usted estuviera en los lugares donde se mantiene, en algunos presidios en Chile, me encontraría toda razón. Y eso, a nosotros, los jueces, que somos los que disponemos las condenas, las penas en privación de libertad, no nos puede pasar desapercibido. ¿Cuál es mi postura? Con la identidad de género, si sigo agregando, con los migrantes, con los aborígenes, en la situación de los Rapanui, en la situación de los poblados altiplánicos, en la situación de los mapuches en la Araucanía, hay necesidad de revisar en los procesos que realmente sus derechos ancestrales, sus costumbres, queden incorporadas, porque si no les imponemos algo que va contra, que fuerza su naturaleza misma. Yo digo, en esos aspectos, creo que el Poder Judicial, con la Corte Suprema a la cabeza, mientras sea la Corte Suprema la que rija los destinos del Poder Judicial, la que tiene que asumir una actitud proactiva, es decir, estudiar y proponer medidas concretas de reparación y de efectivización de esos derechos a los distintos poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo. Si no los hacemos, estamos incurriendo en una omisión, a mi juicio, grave, y yo con esa pena he dejado el Poder Judicial. Muchas gracias, magistrado Carlos Cerda. Muy amable, gracias por estar con nosotros.